Respetados alumnos, reciban un cordial saludo de mi parte. En esta ocasión, este video se referirá a una presentación sobre el tema de elementos finitos bidimensionales para la asignatura de modelamiento y simulación. Como previamente les había ya comentado, esta será la modalidad que utilizaremos para adelantar nuestros temas en el curso, ya que debido a la contingencia, pues sabemos perfectamente que no debemos salir de nuestras casas mientras dure la expansión del SARS-CoV-2 y las estrategias establecidas por el gobierno puedan detener por lo menos de alguna forma la expansión del virus. Por lo tanto, entonces vamos a desarrollar nuestras clases de esta manera. El miércoles, durante la sesión de aula programada, que es desde la 1 hasta las 4 de la tarde, ustedes podrán presentar todas las dudas referidas al tema que estoy presentándoles hoy y iniciaremos con algunas explicaciones de los ejemplos incluso que están colgados tanto en la página del Moodle como en la página del Classroom, y allí pueden descargar los documentos donde se pueden encontrar ejemplos de cómo se resuelve este tipo de problemas. La idea del análisis de elementos finitos bidimensionales es enfocarlo estrictamente hacia el análisis de armaduras, que es un tema que ustedes deben haber visto en estática. Entonces nosotros aquí vamos a relacionar ese análisis a las armaduras estáticamente indeterminadas. Bien. Entonces los elementos finitos bidimensionales, ¿qué podemos decir acerca de ellos? Podemos decir que los conceptos que hemos visto hasta ahora para el análisis por elementos finitos unidimensionales se pueden extender a este caso de elementos finitos en dos dimensiones. Muchos problemas de ingeniería se describen por medio del formato general de ecuaciones diferenciales parciales en dos o más variables, donde tenemos una variable dependiente y dos variables independientes, y dos variables dependientes. Bueno, existen dos formas fundamentales de elementos finitos bidimensionales: los elementos cuadriláteros o de 4 nodos y los elementos triangulares o de 3 nodos. Esto no implica que solo existan esos dos tipos de elementos finitos. Lo que me está diciendo esto es que los dos, digamos, iniciales, o los dos los dos tipos de elementos donde se puede fundamentar mejor la teoría de elementos finitos bidimensionales son los cuadriláteros de 4 nodos y los triangulares de 3 nodos. Los más utilizados dentro de todo el esquema computacional son estos dos. Sin embargo, los triangulares presentan la ventaja de que se adaptan más fácilmente a cualquier forma de la superficie solución o de la superficie solución, porque generalmente la solución de estos tipos de ecuaciones diferenciales en dos variables, la solución que presentan es una superficie alabeada. Entonces los elementos triangulares tienen la ventaja de que pueden adaptarse a cualquier forma de esa superficie, son más próximos a esas formas. Los elementos cuadrados presentan algunas dificultades con respecto a eso, ya que el porcentaje de error que pueden aportarnos dentro de la solución es bastante alto comparado con los elementos finitos triangulares. ¿Se cuenta con elementos de orden superior? Sí, nosotros podemos utilizar elementos pentagonales o hexagonales o heptagonales, en fin, cualquier tipo de polígono funciona como una forma de aproximación a la solución. Sin embargo, los más usados computacionalmente, debido a que los costos de computación son menores, son justamente estos dos, los cuadriláteros y los triangulares. Bueno, aquí estamos observando la forma general de un problema, de un modelo matemático para un problema bidimensional que explica algún fenómeno físico con valores en la frontera. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Estamos observando la primera parte de la ecuación. Corresponde a la derivada parcial respecto a x de una función phi con un coeficiente alfa x. La segunda parte de la ecuación corresponde a la derivada parcial respecto a la segunda variable, en este caso y, con un coeficiente o una constante alfa y. Y por último tenemos beta acompañado de la función phi en términos de xy. Este término de aquí puede ser directamente la función phi o la primera derivada de la función phi en caso de que las dos derivadas anteriores correspondan a valores de la segunda derivada. La solución de esta ecuación diferencial pues nos da evidentemente una función en dos variables. Como todos sabemos, esta función de dos variables nos va a dar muy seguramente como solución una superficie de este tipo que estamos dibujando acá en rojo,
de ese tipo que estamos viendo aquí en rojo, es decir, una superficie labial. Es muy seguramente la solución que vamos a encontrar cuando solucionemos este tipo de ecuaciones. En esta ecuación los coeficientes alfa x, alfa y y beta son parámetros conocidos que generalmente corresponden a propiedades, bien sea del material o bien sea del medio, porque recordemos que estos fenómenos, los fenómenos que este tipo de ecuaciones modelan, pues abarcan desde fenómenos de elasticidad o mecánica del medio continuo, o mecánica de fluidos o transferencia de calor, en fin, muchas cosas, muchos tipos de medios en los cuales nosotros podemos encontrar esa variación respecto a los planos. Como puede ser, por ejemplo, la distribución de calor a través de una placa, o la distribución de calor a través de un fluido, o la vibración de una membrana, o cómo se comporta la teoría de elasticidad dentro de un material determinado, que puede ser un metal o puede ser un polímero, dependiendo de las variables de las constantes, que cada uno de estos materiales presenten, como es el caso de los materiales en ingeniería, pueden ser pues el módulo de elasticidad, o la relación de Poisson, o el módulo acortante. En el caso de cosas como los fluidos, puede ser la densidad, puede ser también el tensor de esfuerzos viscosos. También podemos encontrar, en el caso de transferencia de calor, las constantes de conductividad térmica, bien sea por conducción, o bien sea por convección, o bien sea por radiación. Entonces, a ese tipo de constantes se refieren los coeficientes alfa y beta en este modelo de la ecuación que he presentado. Por ejemplo, en un problema como el de la tensión de un cable, la deflexión de un cable que hemos venido hablando anteriormente en los ejemplos, alfa x y alfa y son iguales, y son iguales a T, donde T sería la tensión sobre la membrana. Beta sería el módulo elástico fundamental, y F, la función F, sería la presión normal sobre la membrana. Cuando hablo de presión normal sobre la membrana, es decir, esta que tenemos aquí, cuando hablamos de presión normal sobre la membrana, nos referimos al vector normal a cualquier diferencial de superficie de la membrana. A eso nos referimos cuando hablamos de la presión sobre la membrana, normal a esta. O un problema de transporte de masa, que tendría la forma de la ecuación que estamos presentando aquí, U de x por la derivada parcial de la función c respecto a x, U de y por la derivada parcial de la función c respecto a y, y eso se multiplica por las difusividades, que son las que presentamos aquí, de x y de y, donde Ux, Uy de x y de y son las velocidades y difusividades en las direcciones x y y respectivamente. Es decir, U es la velocidad en la que un medio se difunde en otro en la dirección x, Uy es la velocidad con la que un medio se difunde en otro en la dirección y, dx es la constante de difusividad en la dirección x, dy es la constante de difusividad en la dirección y. Muchos de estos valores son constantes direccionalmente hablando. Sin embargo, hay medios donde, por ejemplo, la difusividad puede variar dependiendo el direccionamiento que se tenga respecto al material. Eso depende mucho de las propiedades intrínsecas del material. Bueno. Ya hemos establecido claramente cuál es el tipo de ecuaciones que pueden permitirnos solucionar el método de elementos finitos a través de modelos de elementos bidimensionales. Bien, ahora vamos a hacer un poco vamos a hablar un poco acerca de la conectividad y de las coordenadas nodales. ¿Por qué? Porque en muchos casos tenemos que establecer sistemas coordenados particulares y locales para poder hacer la solución del sistema. Bien, entonces por eso es importante la parte correspondiente a los sistemas coordenados nodales. Entonces, primero que todo vamos a hablar de la numeración de los nodos. Es decir, recordemos que cuando hablamos de elementos finitos lineales, los nodos siempre los numerábamos de izquierda a derecha, en ese orden. Siempre se hace así respetando la convención que se utiliza incluso en los sistemas coordenados, ¿cierto? Siempre cuando hablamos del eje positivo, se numera desde 0 hasta infinito de izquierda a derecha, y lo mismo en el eje positivo de la vertical lo utilizamos o lo numeramos de 0 hasta infinito de abajo hacia arriba. Entonces también existe una especie de
convención que se utiliza generalmente en casi todas las soluciones para numerar los nodos dentro de los elementos finitos bidimensionales. Entonces, la numeración de los nodos para elementos de 3 y 4 nodos tiene como propósito construir la matriz de rigidez de una forma ordenada y que siempre sea la misma para todos, o sea, que siempre tenga la misma forma para todos los nodos. Por eso es tan importante la forma, la manera como se establece, la convención que se establece para numerar los nodos. Entonces, esa convención se observa claramente en esta gráfica, donde podemos ver la secuencia de orden de los nodos. ¿Qué secuencia de orden se utiliza? Se utiliza una secuencia en sentido inverso de las agujas del reloj, comenzando por el primer nodo inferior a la izquierda. En este caso, observamos que en el modelo del cuadrilátero corresponde al nodo 1, y en esta dirección, se numeran los demás nodos, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Y lo mismo se hace en el caso de los sistemas triangulares. En el caso de los sistemas triangulares siempre se inicia con el nodo más a la izquierda. En este caso, como observamos, es el nodo 1. Fijémonos que a diferencia del sistema cuadrilátero, el nodo 1 no es el más a la izquierda inferior, sino es simplemente el más a la izquierda. Pero la convención se respeta. Los numeramos justamente en el mismo sentido que hablamos en el rectángulo o en el elemento cuadrilátero, que es en el sentido inverso de las agujas del reloj. Una vez establecida la convención, que es la que más se utiliza, como les he dicho, entonces podemos ya introducirnos directamente en la teoría de elasticidad, que es la que nos importa para el análisis o para la aplicación de estos elementos finitos bidimensionales en armaduras. ¿Listo? Entonces, el método finito bidimensional es extensamente utilizado para la solución de problemas para la solución de la ecuación de elasticidad bidimensional. Es decir, cómo se comporta un material bajo una condición de carga. Lógicamente que el caso más general sería el caso tridimensional, pero el caso tridimensional es bastante complejo y tiene un costo computacional muy alto. Entonces, una muy buena aproximación que se hace es el caso bidimensional, que es un paso adelante con respecto a lo que hemos analizado hasta ahora del caso unidimensional. Entonces, el método de elementos finitos se ha usado extensamente para la solución de la ecuación de elasticidad bidimensional. Para este caso, los desplazamientos se toman como cantidades vectoriales. Es decir, los desplazamientos se refiere a el desplazamiento de cada uno de los nodos. Como es un sistema bidimensional, pues vamos a tener dos componentes de desplazamiento para cada nodo. La formulación propuesta es la misma que para el caso de los vectores unidimensionales, con la restricción de que aquí podemos tener un desplazamiento en una dirección, en cualquier dirección en el plano. Por eso se va a analizar desde el punto de vista de dos componentes y por eso se toma como una cantidad vectorial. Las primeras derivadas de las dos componentes del vector de desplazamiento corresponden a las tensiones y estas tensiones pueden ser relacionadas linealmente con los esfuerzos. Bueno, toda la estructura de las ecuaciones y toda la estructura de la teoría que vamos a ver acá está basada en los conocimientos previos que ustedes tienen de la resistencia de materiales. ¿Listo? Entonces, muchas de las ecuaciones que vamos a analizar aquí son realmente extensiones en dos dimensiones de las ecuaciones unidimensionales que ustedes deben haber visto en su asignatura. Yo le digo resistencia de materiales, pero muchos de ustedes me han dicho que la conocen es como mecánica de materiales. Bueno, entonces, ¿cómo se relacionan los desplazamientos U y V? El vector V, que es el vector de desplazamientos, producto de la tensión direccional. Entonces corresponden a, ¿qué estamos observando aquí? Este primer término corresponde a la deformación unitaria epsilon en la dirección XX, será la derivada de la función de desplazamiento con respecto a la dirección X. La deformación unitaria en la dirección Y será la derivada del desplazamiento V en la dirección Y, y el desplazamiento combinado XY será la suma de las derivadas contrarias a las iniciales. Entonces, en el primer caso derivamos U con respecto a X, aquí derivamos U con respecto a Y. En el segundo caso derivamos B con respecto a Y, entonces aquí derivamos B con respecto a X. Recordemos que U y B son coordenadas locales del nodo y X y Y son las coordenadas generales del sistema. Por eso se establece esta relación, es decir, yo puedo tener dos desplazamientos ortogonales U y B respecto al sistema nodal de coordenadas particular, pero
cuando yo hago el traslado al sistema global, muy seguramente esos desplazamientos U y B no van a coincidir con los ejes X y Y, sino que van a tener componentes en los ejes X y Y. Entonces, la ecuación 3 define las deformaciones unitarias en las direcciones X y Y a partir de las deformaciones locales U y B. Las ecuaciones de equilibrio definen el balance de fuerzas para cada uno de los elementos diferenciales. Entonces, las expresiones que vamos a ver a continuación establecen justamente esas relaciones entre el esfuerzo normal, el esfuerzo cortante y las fuerzas que se están ejerciendo sobre cada uno de los cuerpos. Recordemos que lo que nosotros tomamos es las fuerzas, aunque la fuerza está aplicada sobre el cuerpo en general, pues tenemos que tener en cuenta a partir del concepto de fuerzas internas, cómo afecta esa fuerza general aplicada sobre el cuerpo a cada uno de los pedacitos en los que hemos dividido el cuerpo para poder hacer nuestro análisis por elementos finitos. Entonces tenemos que la derivada del esfuerzo sigma del esfuerzo normal en la dirección X respecto a X más la derivada, fíjense que primero tenemos en la dirección X respecto a X, luego tenemos en las direcciones X, Y, porque son combinadas respecto a Y, más la componente de la fuerza en la dirección X, todo esto tiene que ser igual a 0. Recordemos que eso es un concepto que se vio en mecánica de materiales. Y lo mismo se hace, aquí ya lo hacemos para X, y lo mismo se hace para Y. Estas son las ecuaciones de equilibrio para los cuerpos, donde justamente estas fuerzas Fy y Fx corresponden a cada una de las componentes de la fuerza general aplicada sobre cada uno de los elementos finitos a partir del concepto de fuerzas internas en las direcciones X y Y, o sea, son las componentes respecto al sistema general de coordenadas. Bueno. Entonces, las ecuaciones 4 que vimos anteriormente son los enunciados de la ley de Hooke para el estado general de esfuerzos. La ley de Hooke para el estado general de esfuerzos es la famosa ley de Hooke que se utiliza también en física para hacer el análisis de los resortes. Entonces, ese es el estado general de esfuerzos, pero para cada elemento finito. Y puede ser relacionado con cada componente de la deformación. Se asume que el material es homogéneo e isotrópico. ¿Listo? Entonces estamos en un caso ideal inicialmente. El esfuerzo plano, ¿cuándo se asume? Se asume cuando el espesor de nuestro elemento de análisis es notablemente pequeño comparado con las otras dos dimensiones, longitud y ancho. Por lo tanto, las relaciones de esfuerzo de deformación estarán dadas por las siguientes expresiones. Sigma XX será igual a E sobre 1 menos nu cuadrado por epsilon en la dirección X más nu por epsilon en la dirección Y. ¿Dónde? Recordemos que E es el módulo de elasticidad o el módulo de Young y nu corresponde a la relación de Poisson. Nuevamente, esto tiene mucho que ver con los conceptos que ustedes tienen de mecánica de materiales. La relación de Poisson es la relación que existe entre la deformación en una dimensión con respecto a la deformación en la otra dimensión. Entonces, ¿a qué se refiere eso? El volumen del elemento siempre es constante. Si se deforma en una dirección positivamente, en la dirección perpendicular tiene que deformarse negativamente para que se mantenga el hecho de que la cantidad de materia y el volumen de lo mismo sea constante siempre. Entonces, primero tenemos el esfuerzo normal en la dirección X, el esfuerzo normal en la dirección Y, que va a tener exactamente la misma consideración. ¿Listo? Y el esfuerzo normal referido a las dos dimensiones, a X y Y, donde tenemos esta expresión que corresponde a la relación que existe entre el esfuerzo, entre el módulo acortante G y el módulo de elasticidad E. Entonces aquí tenemos que sigma XY será igual a E sobre 2 veces 1 más nu por la deformación unitaria XY, que será igual al módulo acortante G por la deformación unitaria direccional XY. Donde, nuevamente, E es el módulo de Young, G corresponde al módulo acortante y nu corresponde a la relación de Poisson. Como vemos, estas son constantes que se refieren específicamente a cada material. Bien, y se pueden consultar en las tablas ya que son calculadas experimentalmente. Bueno.
Bien. Entonces, de la expresión anterior, lo que les venía diciendo, está la relación que existe entre el módulo acortante, G, y el módulo de elasticidad, E. De allí se pueden establecer las siguientes relaciones para el esfuerzo de deformación para el esfuerzo plano. Nuevamente tenemos sigma x, donde esto será igual a E, factor de 1 más nu, por 1 menos 2 veces nu, factor de 1 menos nu por la deformación unitaria en la dirección X, y nu por la deformación unitaria en la dirección Y. Esta es la fórmula general del esfuerzo plano en la dirección XX. Esta es la fórmula general del esfuerzo plano en la dirección YY, y esta es la fórmula general del esfuerzo plano en la dirección Z. ¿Listo? Esto es una generalización nuevamente de los conceptos que hemos visto previamente en mecánica de materiales. Bueno. Listo. Ahora, ya hemos establecido toda la teoría y cómo se relacionan el esfuerzo, la deformación, el módulo acortante, el módulo de elasticidad y la relación de Poisson para un material determinado, para cualquier tipo de material desde el punto de vista estructural. Ahora vamos a ver otra parte importante que tiene que ver justamente con esta definición de los elementos finitos, que tiene que ver con la ecuación variacional. Entonces, los elementos finitos bidimensionales se pueden derivar utilizando una ecuación variacional. ¿Cuál ecuación variacional? Esta que estamos observando aquí abajo. Específicamente esta ecuación variacional está relacionada para los elementos estructurales que hemos estado viendo, ya que podemos observar que aquí aparecen el esfuerzo normal, la deformación unitaria, las fuerzas aplicadas a cada elemento finito y las deformaciones. ¿Listo? Entonces, esta función variacional está específicamente establecida o relacionada con los elementos estructurales, con la parte que a nosotros nos interesa analizar en este curso, que es básicamente los elementos finitos aplicados a los fenómenos estructurales. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra función variacional, donde sigma corresponde al esfuerzo normal, epsilon corresponde a la deformación unitaria, F a la función de fuerza y U es el tensor de deformaciones. Y T es el tensor general de esfuerzos. ¿Listo? Recordemos que el tensor general de esfuerzos es una matriz de 9×9 donde se relacionan tanto los esfuerzos cortantes como los esfuerzos normales. Y nosotros también conocemos de la mecánica de materiales una serie de relaciones o de ecuaciones que nos establecen cuál es la equivalencia que existe entre el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Bueno, la ecuación 8 es una ecuación análoga al principio de mínima energía de deformación que justamente se discute en la parte final de mecánica de materiales. Bien, entonces, ya hemos establecido completamente toda la teoría que nosotros requeríamos respecto al análisis estructural. Ahora vamos a hablar justamente de cómo esa teoría se aplica a las armaduras planas espaciales a partir de una serie de conversión de sistemas coordenados. Como les recuerdo, esta primera presentación, esta primera parte del aula se va a referir justamente a cómo vamos a analizar o a cuáles son las operaciones necesarias para establecer nuestros elementos finitos bidimensionales en cualquier dirección. ¿Por qué en cualquier dirección? Porque nosotros sabemos que en las armaduras, específicamente hablando, los elementos que forman la armadura pueden tener cualquier tipo de orientación, no solamente una orientación ortogonal en un sistema coordenado XY estático. Entonces, puesto que en las armaduras los elementos están sometidos todos al mismo estado tensional. Entonces, asumimos, recuerden que cuando ustedes solucionaban armaduras en estática, los elementos de la armadura estaban sometidos solamente a tensión o compresión. ¿Listo? Solamente a tensión o compresión. Digamos que la única dificultad que presentaba la solución de las armaduras era justamente la solución de la geometría. ¿Por qué? Porque los elementos estructurales puedan tener diferentes inclinaciones. Entonces, puesto que en las armaduras los elementos están sometidos al mismo estado tensional,
la matriz de rigidez elemental es idéntica a la deducida en procesos anteriores a los que hemos analizado hasta ahora. Entonces, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, las vigas que hemos analizado hasta ahora, o la columna que hemos analizado hasta ahora, presentaba un estado tensional de esfuerzos en una sola dirección. Entonces, el análisis que vamos a hacer aquí es muy parecido a lo que habíamos visto anteriormente, con la única diferencia que acá vamos a tener que utilizar algunas transformaciones geométricas para poder establecer cómo es el estado tensional de los elementos inclinados. Entonces, la diferencia fundamental entre las armaduras y los cables y las vigas o columnas reside en que los elementos de la armadura pueden tener cualquier tipo de orientación. Esto hace necesario que se empleen diferentes sistemas de coordenadas para cada elemento, es decir, un sistema de coordenadas local y para la estructura y otro sistema coordenado para la estructura general. Entonces, lo que vamos a relacionar aquí es justamente cómo puedo yo llevar de cada sistema coordenado local, llevarlo al sistema coordenado global. Entonces, aquí vemos un ejemplo de una armadura, ¿listo? Donde tengo esta armadura estáticamente determinada con la aplicación de un sistema de 4 fuerzas externas. Fíjense que las fuerzas siempre están aplicadas a los nodos. Se asume siempre que las fuerzas están aplicadas a los nodos. En este caso, los nodos se refieren a los puntos de unión de los elementos estructurales. No confundirlos con los nodos de los elementos finitos. Bueno, entonces el sistema de coordenadas global y local. Entonces, de la figura anterior, ¿cierto? De la figura anterior se puede establecer que es evidente, de la figura que vamos a ver posteriormente, la figura 2, se puede establecer que hay una barra inclinada que está señalada con asterisco. Entonces, esa barra tendrá un sistema de fuerzas que se muestra en la figura que vamos a mirar en la siguiente diapositiva y que no son paralelas a ninguno de los ejes coordenados en los que están definidas las fuerzas externas y las reacciones. ¿Listo? Recordemos que tenemos un sistema de coordenadas global, externo, XY, y que para analizar cada uno de los nodos, cada uno de los elementos estructurales, tenemos que aplicar un sistema de coordenadas local. Entonces, entre las fuerzas internas NI y NJ y los desplazamientos de los nodos I y J en la dirección de cada elemento, medida por la relación establecida anteriormente. Entonces tendremos, ya vamos a mirar el siguiente elemento, entonces tendremos un vector de dos componentes, I y J, NI y NJ, que corresponde a las fuerzas internas. Será igual a E, que es el módulo de elasticidad, por A, que es el área transversal, dividido entre L, que es la longitud del elemento. Entonces, E, módulo de elasticidad, A, la área transversal, y L, que es la longitud del elemento. Hasta ahí hemos llevado siempre lo que hemos analizado hasta ahora en todo lado. Eso multiplicado por 1 menos 1 menos 1, 1, que es la matriz de rigidez, y eso nos va a dar como resultado unos desplazamientos en la dirección I y en la dirección J, un vector de desplazamientos. ¿Listo? Entonces, esto por los desplazamientos nos va a dar las fuerzas internas, la cual se expresa de la forma matricial como P sub E igual a K sub E por D sub E. ¿Dónde? Entonces aquí tenemos justamente lo que estamos analizando. Fíjense, tenemos dos fuerzas internas, NI y NJ, aplicadas en los nodos I y J. ¿Listo? En toda la estructura los elementos tienen orientaciones diferentes. Entonces es necesario convertir todas las fuerzas internas a un sistema de coordenadas global común, como un sistema cartesiano global. Para realizar esta transformación, en la figura que veremos en la siguiente diapositiva, se muestran las fuerzas internas y sus equivalentes en todo el sistema global. ¿Listo? Para hacer una deducción general que nos sirva para cualquier elemento de pórticos o de armaduras, al sistema local se le añaden dos fuerzas cortantes B sub I y B sub J, que obviamente son nulas en el caso de las armaduras. Entonces, esta misma deducción que estamos analizando aquí nos sirve para analizar marcos y pórticos. ¿Listo? Teniendo en cuenta que en marcos y pórticos sí hay fuerzas cortantes, pero en las armaduras solo hay fuerzas en la dirección de los elementos. ¿Listo? Porque estamos analizando casos ideales. Bueno, entonces aquí observamos justamente cómo se hace esa transformación. Entonces tenemos las fuerzas en la dirección del elemento NI y NJ aplicadas en los nodos I y el nodo J, y adicionalmente a las otras fuerzas, las dos fuerzas cortantes correspondientes a cada nodo, el nodo BI, la fuerza BI y la fuerza BJ.
¿Listo? Y esto en el sistema de coordenadas local. Este es el sistema de coordenadas local. Y aquí lo tenemos transformado al sistema de coordenadas global. Ofrezco disculpas por las letras, que escribir con el mouse es un poco difícil. Entonces aquí tenemos el sistema de coordenadas local, aquí lo tenemos el sistema de coordenadas global. ¿Cómo se hace la transformación? Pues entonces aquí tenemos el sistema de coordenadas local y global y aquí tenemos justamente cómo se realiza dicha transformación entre el sistema de coordenadas local y el sistema de coordenadas global. Entonces diremos que las fuerzas n serán igual a x coseno beta más y seno beta. Entonces n será igual al coseno de beta en x, donde este es mi ángulo beta. ¿Listo? Entonces la proyección de esta fuerza en el eje X será n coseno beta y n seno beta respecto al eje Y. Entonces aquí lo que estamos haciendo es llevándolas de XY a NB, pero también lo podemos hacer de NB a XY sin ningún inconveniente, las relaciones son muy parecidas. ¿Listo? Bueno, y entonces una vez establecida que estas son las ecuaciones de transformación de un sistema respecto al otro, entonces podemos establecer que por la ley de los paralelogramos encontrar que las fuerzas aplicadas son equivalentes. Entonces tendremos que N2 será igual a ¿qué? A x cuadrado coseno cuadrado de beta más y cuadrado seno cuadrado de beta más 2xy coseno beta seno beta. ¿Listo? Es coger esto y elevarlo al cuadrado. Recordemos que es coger esto elevado al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado, entonces tenemos que utilizarlo por el binomio de Newton. Por eso esto al cuadrado es igual a lo que tenemos aquí abajo. ¿Listo? Y lo mismo para el segundo caso, es esto al cuadrado, ¿cierto? Es elevar todo este término al cuadrado, por eso aparecen estos tres términos de aquí. Recuerden el álgebra, por allá como de octavo más o menos. ¿Listo? ¿Eso para qué se hace? Para establecer que justamente se cumplen las relaciones de las ecuaciones que estamos enunciando anteriormente cumplen exactamente con las condiciones que estamos estableciendo para poder hacer la transformación. Bien. Disculpenme un momento mientras borro aquí. Listo, entonces ya tenemos establecidas cómo es la transformación entre sus sistemas ordenados. Entonces, del resultado de las ecuaciones de 12 se tiene entonces que r cuadrado es igual a n cuadrado más b cuadrado, que es igual a x cuadrado y cuadrado. Eso se puede observar muy claramente en la diapositiva anterior. Lo cual muestra que la resultante es la misma en ambos sistemas coordenados. Entonces, las relaciones indicadas en la ecuación 11 se pueden escribir como el vector nd multiplicado por esta matriz que tenemos aquí, coseno beta seno beta menos seno beta coseno beta por xy. Entonces, esto es igual a esta matriz multiplicada por xy, que se puede escribir de forma compacta como P igual a T por P, donde P corresponde a las componentes en el sistema local, T corresponde a la matriz de transformación debido al ángulo de inclinación y P corresponde a las componentes globales. Entonces tenemos la componente local, las componentes locales, las componentes globales y la matriz de transformación. Por eso establecemos esta relación que tenemos aquí. Bien. Entonces, la matriz T se le denomina la matriz de transformación o rotación. Entonces, de la figura 5 se pueden expresar las fuerzas X y Y en función de las fuerzas N y B de la forma. Entonces, ya expresamos las fuerzas N y B en función de X y Y. Ahora hacemos lo contrario. Expresamos las fuerzas X y Y en función de N y B. Fíjense que la matriz es bastante parecida a lo que hasta ahora hemos observado. ¿Listo? Sin ningún inconveniente. Bien. Entonces, ya hemos establecido la relación entre X y Y en términos de N y B, como establecimos anteriormente la relación entre N y B en términos de X y Y. Y nuevamente establecemos la misma ecuación, donde P mayúscula, que en la anterior era XY, es igual a T traspuesta, donde T es la matriz de transformación, aquí traspuesta, multiplicada por B, que corresponde al vector NB.
Generalizando la transformación aquí propuesta para el caso de armaduras espaciales, porque pues estamos analizando el caso de armaduras bidimensionales. Pero si queremos llevar una generalización de lo que estamos observando a armaduras espaciales, entonces podemos utilizar la ecuación 14, que se puede representar de la siguiente manera. Bien, entonces, NB será igual al coseno de phi xn más el coseno de phi yn, el coseno de phi xb, el coseno de phi yb por xy. Entonces, donde aquí estamos observando justamente esa transformación. Fíjese que toda esta matriz de transformación que estamos planteando acá está en términos solamente de los cosenos. Solamente de los cosenos. Y por eso hay que tener cuidado con los ángulos. El ángulo phi xn es este. Aquí lo estamos indicando. El ángulo phi yn es este. Y aquí lo estamos indicando. Entonces ya tenemos los ángulos. La relación que hay de ángulos entre x y el vector n. Y por otro lado, tenemos la relación existente entre los ángulos, entre los cosenos el ángulo phi yb, donde yb corresponde entonces a todo este ángulo que tengo aquí, y phi yb que corresponde entonces a este ángulo que tengo acá. ¿Todo para qué? Para dejarlo específicamente en términos de los cosenos. ¿Listo? Entonces ya hemos encontrado cuáles son las matrices de transformación, cómo podemos relacionar un sistema local con un sistema global. ¿Listo? Bien. Bueno, hasta aquí hemos encontrado la parte inicial del análisis para armaduras espaciales por medio de elementos finitos bidimensionales. Entonces, esta es la primera parte del análisis. El objetivo es, de esta parte del curso, y digamos que el resto del curso, es diseñar un programa que sea capaz de analizar los elementos finitos en armaduras. ¿Listo? Vamos a trabajar exclusivamente armaduras bidimensionales y vamos a trabajar exclusivamente armaduras estáticamente indeterminadas, que es nuestro objetivo inicial. Sin embargo, como se han podido dar cuenta, se puede utilizar para cualquier tipo de armaduras, no solamente, para cualquier tipo de estructura, no solamente para armaduras, sino también para marcos y pórticos. ¿Listo? O máquinas también se pueden utilizar. Entonces, hasta aquí está la primera parte de este curso, de esta parte del curso, perdón. En la bibliografía les dejo acá y que está, también está tanto en el Moodle como en el Classroom, en el archivo de Classroom, pueden observar algunos ejemplos. Yo les voy a dejar también algunos ejemplos de solución del método, listo, para que ustedes se vayan aproximando y ya podemos empezar a construir justamente el programa. En la próxima presentación veremos cómo determinamos las funciones de forma, que es otra cosa importante. Sin embargo, como es un análisis estructural, digamos que las funciones de forma no van a ser muy distintas de las que hemos visto hasta ahora, porque como nos hemos dado cuenta, lo que estamos haciendo simplemente es transformar un análisis tensional en una dirección a un análisis donde esos vectores tensionales que tienen una dirección de cualquier dirección del sistema XY, cómo los transformamos a un sistema global XY de coordenadas para poder solucionarlos. Les repito que cualquier duda que tengan la podremos discutir mañana durante las horas de clase. Nos encontraremos a través del Meet. Yo esta misma tarde les envío la aclaración, si nos vemos por Meet o por donde nos vemos, para que podamos reunirnos todos y poder hacer podemos hacer la discusión de la explicación aquí mostrada. Les agradezco su atención. Les agradezco su compromiso para con esta nueva etapa que estamos enfrentando mientras estos inconvenientes que estamos teniendo los podamos superar. Y bueno, muchísimas gracias para todos y hablamos entonces mañana miércoles en las horas de clase.